noches a todos. Están en las charlas de Padilla y Solís en PPS Sports. Hoy nos sentimos como un antiguo programa de televisión que se llamaba Premier de Gala. No sé si lo recuerdan. ¿Cómo no? Sí. Así que estamos de gala con este invitado de honor, el señor Argenis García, periodista, entrenador, presidente de ligas, muy activo en la vida deportiva de Baja California. Así que vamos a conocerlo. Maestro de escuela. Y nuestro productor ejecutivo, el coach Abel Solís, Buenas noches. Que lleva 7 campeonatos con UEFA, ¿verdad? 7. 1 con IJUFA y 4 subcampeonatos. Felicidades, coach. Los calabros, ahí estamos. Okay. Pues les damos la bienvenida. Empezamos con unas palabras de Argenis. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a Iván y a ti, Abel, también la invitación que me han hecho. Siempre me apasiona mucho hablar de fútbol americano, pero más de la historia que conozco de Baja California, o sea, la historia que a mí me ha tocado vivir. Sé que hay más historia también ahí, pero pues yo solamente me siento autorizado a hablar de la parte que a mí me ha tocado y eso pues lo quería compartir también y les agradezco la oportunidad. No, muchísimas gracias, Argenis. La verdad, nos sentimos muy felices cuando nos dijiste que sí. Esperemos tener una gran plática, que nos platiques de la historia del fútbol americano en los últimos 30 años, ¿no? Así que, sí. Padilla. Sí, adelante. Y más o menos es como la historia de UEFA también, que ya, ¿cuántos años tiene? 30, 32, ¿no? Por ahí. Sí, ya tiene 35 años. 30, fue fundada en 1989. Entonces estamos hablando de 31 años ya tiene. 31. Sí, 31. Que me estaba confundiendo porque celebramos, fue el 25 aniversario, hace ya pues, 6 años, pero ya estamos entrando en el aniversario 31. Es lo que tiene la UEFA y pues no sé por dónde podíamos empezar también, por eso. ¿Cómo empezó la historia del señor Argenis aquí en el fútbol americano, en la región? Por ahí esa es muy buena pregunta. Bueno, mira, yo llegué a Tijuana en 1984. Yo había estudiado, yo egresé de la carrera de licenciado en Educación Física y Organización Deportiva en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Y entonces, pues yo me vine a vivir aquí, a Tijuana. Y el primer lugar donde solicité trabajo fue en el Instituto México. Entonces ahí ingresé a trabajar en 1984. Trabajando ahí ya como al año, a los 2 años, ahí se fundó un equipo. Ya las Águilas ya se habían fundado en la cuestión de preparatoria desde 1978. Eran muchachos más grandes. Yo trabajo en la secundaria desde entonces. Y en la secundaria, por ahí, en 1985, 86, en el 86, para ser exacto, Sergio Torres, que en paz descanse, recientemente falleció, él fundó ahí el equipo en la secundaria, él sacó el equipo en la secundaria y Sergio siguió con el equipo, o sea, el equipo jugó, por decir, en secundaria con alumnos de tercero y algunos poquitos de segundo de secundaria, y los muchachos, él jugó la temporada y los muchachos pues, pasaron a prepa y él se siguió con ellos ahí. Y entonces, pero hubo ahí algunos niños que querían jugar y fue entonces cuando el director en aquel tiempo, el hermano Antonio Cavazos, dijo, fíjate que pues los muchachos quieren jugar, pero ya Sergio tiene el equipo ahí con los otros y eso está funcionando muy bien. Yo vi que tú jugaste fútbol americano, no habrá manera ahí de que puedas sacar un equipo de aquí mismo con los muchachos que quieran jugar. Entonces yo, la verdad le dije, pues sí puedo, pero pues es que investigué, no hay ligas, no hay nada, o sea, no hay alguna donde los pueda meter y en la liga donde estaban era, pues era como, creo que era la Linfa ahí cuando estaban, en ese tiempo. Ajá, y total era intermedia. Ajá, sí, y yo
Pues yo sabía de fútbol americano porque yo jugué todos los 4 años que estuve en la carrera. Yo jugaba béisbol, pero me encontré que en la escuela no había y un amigo me invitó y yo me apasioné ahí del fútbol americano porque la verdad me ayudó mucho como disciplina. Yo pues jugaba, llegué a ser capitán ahí del equipo. ¿No? Yo jugaba centro y guard. Al final jugaba de centro. ¿Qué equipo era? Se llama el equipo de Halcones de la Escuela Superior de Educación Física. Y jugábamos en la... Esa era una liga que muchos la conocieron en México y los que me escuchan que son de mi edad, o quizás un poquito antes o después, esa le llamaban mayor de primavera, pero en realidad no era una liga intermedia, o sea, jugaban muchachos hasta de 23 o 24 años. Pues yo empecé a jugar a los 18 años, de los 18 a los 22, los 4 años de la carrera. Y jugábamos en primavera, o sea, no era, sí era de ONEFA, pero no era la liga mayor, y le llamaban mayor de primavera. Era una intermedia, pero pues uno, y la gente le decía, y los que jugábamos ahí, pues que era mayor, pero de primavera, porque tenía esas edades. Entonces yo jugué ahí, y a tal grado que me apasioné de eso, que yo mi tesis la hice de fútbol americano, pero la hice, en ese tiempo estaba así como muy de moda la cuestión de la psicología del deporte, entonces yo busqué un tema de psicología del deporte y planteé un problema ahí de la cuestión de la agresividad de los jugadores, porque mucha gente siempre tiene como la idea de que los jugadores de fútbol americano en ese tiempo, y no sé si ahorita, son muy agresivos y todo eso. Entonces yo hice ahí un estudio que, bueno, pasan 30 años y te das cuenta que es algo, pues era algo muy modesto también. En ese tiempo no había mucha información sobre psicología del deporte. Entonces, bueno, ya con esos antecedentes, el director lo vio ahí, lo había visto y me dijo, ve ahí. Y entonces yo no tenía, pues el equipo de Águilas ya estaba ahí con Kabuki, con Sergio Torres, que en paz descanse y todo bien, ¿no? Entonces yo empecé a formar el equipo y busqué en ese tiempo a Enrique Gómez Llanos y a este muchacho Rubén Mora. Eran muchachos, o sea, jóvenes quizás. No sé, yo creo Rubén más joven que yo en ese tiempo y Enrique obviamente también. Enrique jugaba. Y tenía 18, 19 años. Sí, de los Raiders. Sí. Y también, entonces por ahí yo tengo una nota, un recorte, porque yo tenía siempre la inquietud de que esas cosas se dieran a conocer y hacía los boletines de prensa y hacía, o buscaba y los mandaba. Entonces hay una nota ahí. Nos juntamos en el Victor's, pero que estaba en las 5 y 10. Ese ya no existe ahí, enfrente del mercado de las 5 y 10, como vendría siendo, había una farmacia Castro, y ahí había un restaurante, y ahí fuimos y nos juntamos. Total que con Enrique y con Rubén hicimos una liga en 1987, 86, y nos absorbió ahí la linfa, Tito Gómez, ya también fallecido, que en paz descanse, y jugamos ahí y nosotros ganamos ese primer campeonato con unos de Águilas Rojas, que era una categoría así como de secundaria, que viene siendo como infantil mayor. Y fuimos 4 equipos, el Raiders de Gómez Llano, estaba Rubén Mora, que se llamaban Vikingos, y el otro lo tenía Adalberto Zazueta y Mosco, que eran los Broncos. Ahí jugaba Alberto Pichardo, el Chichi. El Chichi. Iniciamos. Sí. Nosotros, bueno, eso fue en esa época. No, miento. Antes habíamos jugado en la liga de Tito, y después ya hicimos esa liga ahí en 87, 88, y jugamos en la segunda, creo que ganó Broncos, ganó. Y después ellos volvieron a hacer algo ahí en el verano, nosotros no participamos, no estábamos ya en la escuela. Y después yo fui a buscar otra vez para ingresar. Y entonces, como eran las juntas antes, las reuniones, por decir, jugaron alumnos del 73, o sea, jóvenes del 73, dijeron, no, pues hay que
hay que volver a hacerlo en el 73 o hacerla con 10 alumnos o jugadores del 73. Entonces a mí ya no me pareció porque como los jugadores que terminaban conmigo la secundaria se iban a prepa y de hecho el equipo de prepa pues era el atractivo, o sea, y el ir a jugar con Águila donde estaba, pues a mí ya no, entonces yo dije, no, es que no es así, se tiene que hacer, o sea, cada año el que se va, el que terminó la elegibilidad se va, ¿no? Y fue cuando yo empecé a buscar para hacer pues una liga donde hubiera, porque no había reglamento escrito, pues, o sea, todo eran así como acuerdos, como cosas así, y entonces yo dije, no, pues aquí lo primero que hay que hacer es hacer un reglamento, y entonces empecé a buscar, con quién hacer la liga, y en el verano del 86, 87, no, 88 fue, el verano del 88, yo entro a trabajar al CETIS para dar recreación en un campamento de verano. Tenían algunos alumnos, casi todos eran alumnos de los hijos de los trabajadores, y Campa me contrata, cuando yo lo conozco a Ernesto, y él me invita a la cuestión de dar ese campamento ahí, y entonces, pero ya ahí empecé a platicar con él, ¿no? Y yo, y tú jugaste, sí, y ya se empieza a hacer ahí como la amistad. Y entonces yo le digo, oye, Neto ya traía la onda de la UEFA, que era la ACAP, que ellos traían esa inquietud. Y yo, sí, pero es que mira que los niños, que más pequeños, no, la onda de ellos era así de prepa. Pues siempre estaba con ellos en todo eso, pero ellos traían su idea ya firme. Aparte ya la habían trabajado como ACAP, que era la Asociación Colegial Atlética de Baja California, que era un modelo como CIF, es una idea buena, o sea, sí. Y siempre y hasta la fecha, pues en eso la jefa persiste, ¿no? Entonces, total que Campa me decía, no, te imaginas, no, aquí los de la prepa, no, y no, entonces llegó un momento entonces en que yo lo convencí, o sea, le dije, oye, es que si tú tienes equipos de secundaria, tú lo patrocinas y los entrenadores, mira, tú los pones ahí, pueden ser Entonces él me dijo, está bien, pero a ver, ¿dónde hay equipos? Y entonces yo le dije, no, pues hay que buscar, hay que invitar, hay que decirle a alguien, ok, tú tienes un equipo, yo tengo un equipo, ¿no? Y así como también diciéndome, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Ni modo que juguemos entre nosotros. Y entonces ahí también recién no sé si había llegado a Tijuana, pero estaba también Alberto Galvez. Entonces le dijimos a él, entonces Galvez dijo, no, yo doy clases en la secundaria 2, a lo mejor de ahí puedo sacar un equipo. Entonces nos empezamos, pero falta un tercero. Desde luego que nosotros no le dijimos ya ni a Omellanos, ni a ellos, porque ellos ya estaban con otra cosa. Sí, con la otra liga, que era la Linfa y todo. Entonces, un día alguien en esas pláticas, pues antes no había internet, no había nada de eso, entonces alguien en una plática de esas de café, porque nosotros vivíamos antes estas pláticas eran en cafés, así en vivo, pues ahí en el Allens. Con el Big Boy también, creo, Big ¿no? Boy, también. En el Big Boy sí, era muy frecuente eso. Y entonces yo, pues ahí escuchamos que alguien dijo, oye, vengo de Ensenada, de allá de negocios, algo, y vi, están entrenando fútbol americano y equipado, y son muchos, y no sé qué. Entonces nosotros como primos, yo no te sé decir cómo, contactamos a la gente de Ensenada. Y entonces dicen ellos, no, pues vengan ustedes aquí a ver qué onda. Y vamos Campa y yo, por ahí como, no sé, sería septiembre, octubre del 88. Esa fecha la tengo. Y tengo muy presente el viaje, porque pues nosotros empezábamos, no te creas que así vamos a promover, no teníamos mucho recurso. Y me acuerdo que Campa dijo, yo puse mi carro, un Nova rojo, y Campa dijo, bueno, yo manejo y nos vamos por la libre y nos regresamos por la de cuota, porque no había como para todo, ¿no? Para la gasolina y las casetas. Y fuimos y aquí nos reciben allá, ¿no? La gente de Ensenada, una junta, y fue en el consultorio del doctor Jorge, creo que es Jorge Viniegra, no recuerdo bien si es su nombre, pero el apellido sí es Viniegra. El doctor muy amablemente nos recibió en su casa, era ahí, y se hizo una junta.
Y la junta era, no, pues ustedes qué pretenden, no, pues que esto, nosotros, oh, pues nosotros estamos haciendo lo mismo, pero... Y allí dijeron ellos, no, pues es que nosotros también tenemos nuestro torneo y también es con 3 equipos. Y nosotros, pero bueno, vénganse con nosotros, pues si ustedes tienen 3 y nosotros somos 3, pues hacemos algo estatal de 6. No, pues es que ya que si nosotros estamos a punto de empezar. Ah, pero no le hace, nosotros lo estamos invitando para que sea en febrero. Entonces, así, para no hacerle más largo el cuento los de Ensenada nos dijeron, bueno, nosotros sí participamos con ustedes, pero con la condición de que alguien de ustedes, de los equipos que tú dices que son 3, participe con nosotros. Y la verdad que nosotros pues éramos los que teníamos más posibilidades pues de jugar las 2 temporadas, de jugar en el otoño con ellos y luego recibirlos en enero, en febrero más que nada. Y entonces, pues yo me eché el compromiso de jugar y ya estaba Pancho conmigo en el colegio y fuimos a jugar. Bueno, ahí cuando nosotros jugamos, los 3 equipos eran, uno se llamaba Toros, otro se llamaba Destructores y había otro Águilas. Y nosotros éramos, creo que sí se llamaba Águilas el tercer equipo y nosotros éramos, entonces completamos los 4. Se hizo un torneo nada más a una vuelta y nosotros habíamos ganado todos los juegos, los 5 juegos y el juego final con el equipo que nos tocaba, ahí lo perdimos. Pero lo perdimos, pero igual a la hora de ir entre los puntos a favor y los puntos en contra, quedamos en segundo. No sé ahí. Entonces yo decía, no, pues una final, no, está bien. Y eso fue también el acuerdo inicial. Los entrenadores, la gente con la que yo contacté, y a mí nunca se me ha olvidado porque siempre, pues ellos me han tratado bien y yo siempre he platicado con ellos. Aparte, el doctor Viniegra era como el presidente de las Águilas Marinas. Águilas Marinas. No sé si todavía era, no era Águilas Marinas, pero era como el que los estaba representando ahí a ese grupo de personas, casi todos de la Ciudad de México. Y estaba Andrés Galvez, así se llama, Julio Malagamba, Víctor Torres, Guillermo Hernández, y estaba Alberto Corral. Alberto Corral ha sido el entrenador ya como Águilas Marinas, pero a él no lo dejaban entrenar porque era como, no, tú nos vas a ganar. O sea, no, ellos en su liga de 3, porque ellos ya habían hecho la liga anteriormente, tengo entendido. Ellos aclararán ahí, pues yo, como les digo, de las cosas que yo he vivido y sé, pues es esto que yo le platico, pero creo en algún momento porque eso es interesante también conocer la historia de Águilas Marinas, pero yo sí sé que nació ahí en ese momento porque ellos jugaron, ganaron ese torneo, donde estaban todos esos coaches que yo te creo que han sido legendarios ahí en Ensenada, y entonces se trajeron, ellos de esos 3 equipos hicieron uno y se presentaron a lo que fue la primera Lijufa. Eso es lo que yo le he tratado de decir a algunas personas y bueno, eso es algo que solamente los que lo vivieron ahí saben. Entonces hicimos la primera Lijufa. Fue Águilas, Osos, Osos, los doces y las Águilas Marinas. Eran 4 equipos, sí me acuerdo. Exactamente, eran 4 equipos. Estaba bien, ya los invitamos, ¿no? Entonces, ahí sí las Águilas Marinas trajeron como head coach a Alberto Corral. Alberto Corral. Le mando un saludo, que el pasado tuvo algunos problemas de salud, espero que se haya recuperado. Y todo, pues él era ahí un ícono ahí, pues porque él jugó en la Liga Mayor con el TEC de Monterrey, becado, y tenía muchas cartas credenciales. Como entrenador también lo ha sido aquí en Baja California, y pues y luego promotor ahí de las Águilas Marinas. Pero viene ese equipo, o sea, un conjunto de los 3, y no me da pena decirlo, pues nos barrieron, así, eran unos juegos y era una máquina. Y ellos no les habían llegado sus uniformes y traían así como unas sudaderas blancas. Y era el equipo de Osos. Nosotros más o menos le dábamos batalla. Y estaban los 12, que eso los dirigía Alberto Galvez, el profesor. El profe Galvez. Ajá. Y esos 12, bueno, el nombre se deriva de acuerdo, ya me desmentirá Galvez,
que la escuela era porque muchos alumnos eran de la escuela 2. Eran de la 2. De la 2 y la escuela está en la calle 12. En la 12. En la 12 de la Colonia Libertad. Así es. Y eran 12 jugadores, ¿no? Eran 12 jugadores, entonces todo combinaba ahí, ¿no? Entonces, sí. Bueno, total que, digo, fue una temporada para quienes, no hubo tampoco final, también fue una controversia, hubo una reunión en mi casa, que es su casa, y bueno, cuando yo vivía acá en la mesa, que fue, y mi esposa, es que Campa no se le olvida porque dice que fue la junta de los sopes, porque hicimos, y para recibirlos ahí, total que no llegamos al acuerdo. El tema era que si iba a haber final o no, pues porque no había habido en Ensenada y acá. Entonces, nosotros como Águilas todos habíamos perdido los juegos, pero Águilas podía ir a la final porque era el que menos juegos había. Con el único que había perdido era con Ensenada, pero igual quedó con marca ¿qué sería? De 4-2, ¿no? Entonces, como que tampoco, pero total que no se hizo la final. Y ahí nació la primera, en esa, eso ya fue en el 89, porque en el 88 fue cuando jugamos en Ensenada, pues, o sea, fue en el otoño, pero en el año 89 sale la primera, es donde sale esta primera categoría, y esa categoría se llamaba Juvenil A, siempre se llamó, perdón, Juvenil B, Juvenil B. Juvenil B, porque tenía las edades que en el gobierno para lo que podía llamarse ahorita Olimpiada Juvenil se usaban esas categorías, o sea, Juvenil B, Juvenil A. La Juvenil A era más chica, entonces eso equivale ahorita, la Juvenil A, de aquel tiempo la Juvenil B es lo que es ahorita la Juvenil, y la Juvenil B es lo que es ahorita la Juvenil, y la Juvenil A es lo que es la infantil mayor. Y entonces ahí arrancamos, o sea, de ahí nosotros cuando fundamos la Lijufa, ese es un dato también interesante porque lo primero era tener un logo y nosotros, y yo estaba ahí pegadito con la cuestión de la UEFA. Yo participé en la UEFA, desde el inicio yo ayudé mucho en la cuestión de redacción de las reglas ahí, del reglamento. Campa siempre reconoce eso y dice, yo no me considero, porque ellos ya tenían su idea. Sí estuve desde la primera temporada, he estado con ellos apoyando y hasta ahorita. Y entonces empezamos a hacer la cuestión en conjunto ahí, lo de la organización, porque aquí la UEFA siempre tuvo que era de prepas, pues. Era de prepa, entonces no nos dieron como cabida en ese momento, pero la manera que lo solucionamos fue creando otra liga, la Liga Juvenil de Fútbol Americano, que no solo permitía escuelas, o sea, no era para escuelas, era para quien quisiera. Entonces así ya no rompíamos con el esquema que traía la gente en ese momento de la UEFA, o sea, de la idea. Entonces, pero lo hicimos en conjunto, eso sí. Una prueba de ello es que los logos son idénticos. Los logos los diseñó Mario Cano. Sí, el licenciado Mario Cano, que era un estudiante de la escuela de... No, ya era maestro, En ese tiempo era maestro. Ya era maestro. Yo me acuerdo que él que estaba muy joven. Chavo. Y vivía en Playas, y Galvez nos llevó con él. Galvez nos llevó, entonces nosotros le planteamos la situación y él dijo, no, pues sí, mira, es que sí somos la misma, pero, ¿sabe? Algo difícil de explicar ahí. Entonces le dijo, no, hizo la idea y le asignó colores amarillo y azul, los de Baja California que usaba a nivel nacional siempre en las competencias. A la UEFA y a la Lijufa fue azul y verde. Le puso el verde ahí y era el mismo logo, una pelota así con una rayita, está idéntico, o sea, él lo tiene. De hecho, Mario llegó a ser director, creo que ya no lo es, director de la escuela de diseño de la Ibero. Y cuando andaba ahí buscando ese puesto, fue a buscarme para que le cediera, recientemente, para que le diera ahí los logos y no sé qué, como permiso, algo de usarlo. Eso fue, o sea, hace como 15 años, él recordará si escucha esto, me fue a buscar ahí a la escuela. Yo le dije, no hay ningún problema, puedes usar, y no sé qué. Era para
algo que él iba a concursar, porque también él veía como con mucho orgullo el hecho de que el logo había perdurado, pues los dos logos habían perdurado de 89 hasta ahora. Entonces ahí está. Y ya de ahí, yo fui el primer presidente, pero yo nunca me gustaba como, no, que presidente. Entonces, ahí lo que recuerdo bien es que luego fue Víctor Duarte, llegó a ser presidente de la Lijufa. Luego, o sea, yo fui el primero, luego creo que fue Víctor, luego Campa llegó a ser. Y en un momento dado fue también, no recuerdo la época, necesitaría precisarlo, ¿verdad? Pero fue en ese orden, sí, cronológico, sí lo tengo presente, fue Sergio Torres. Sergio Torres fue presidente de la Lijufa, fue en no sé cuánto tiempo, si un año o dos, pero sí fue de por ahí, no sé exactamente la fecha, pero él fue presidente, eso lo tengo yo. Y bueno, y ahí la Lijufa, nosotros los equipos que estábamos en UEFA, estuvimos ahí en las categorías juveniles. O sea, la UEFA existe desde el momento que salió la Lijufa, pero se abocaba solamente, o su trabajo lo dedicaba nada más a prepas, o sea, a la varsity, nada más. Entonces, pero había una familiaridad ahí, pero eran dos presidentes distintos, todo, pero la UEFA todo lo hacía conforme, o sea, conforme iba caminando la UEFA, también la Lijufa. Sí. Y ya después llegó en 1996. Nosotros desde esa época hasta el 96, poco antes, el ingeniero Rubio, que en paz descanse, pues él quería ser presidente de la Lijufa. Y para hacerlo tenía que ser representante. Entonces, su hijo jugaba en el México, el hijo del ingeniero Rubio jugó en el México. Él no pudo ser representante del México porque pues en la escuela solamente dan para ser representante a alguien que trabaje ahí. Y total que él pudo, no sé, como creo que, si mal no recuerdo, como representante del Juan Bosco, y asumió la presidencia. Y estaban los señores Ramírez, que me acuerdo, y los que estaban también de Águilas Marinas, no ahorita, pero sé que ellos eran personajes principales, la señora Conchita también, y los señores Ramírez, que ellos eran muy buenos promotores también del fútbol americano, son. Y ellos, pero el problema empezó porque cambiaron las reglas y solamente podían ser representantes de los equipos padres de familia. Entonces ahí había escuelas que no porque un padre de familia no tuviera la capacidad, sino que pues, las escuelas siempre mandan a alguien que sea alguien que ellos puedan exigirle, porque es su trabajador, pues es empleado de la institución. Entonces empezó a haber ese roce, porque entonces nosotros íbamos como entrenadores y si era conveniente, pues se aceptaba nuestros votos, pero si no era conveniente, no. Entonces empezamos a tener, entonces como siempre nos hemos dirigido con los directores dijeron, no, pues, ¿cuál es el problema si ustedes pues ya nada más hacen una sola liga, la UEFA, y meten a los equipos juveniles? Entonces aquí hago la aclaración, no fue así como al revés de que la UEFA salió, no. La UEFA ya estaba, nosotros lo que hicimos fue adecuar las reglas. No fue tarea fácil, porque luego adecuar todo el reglamento, porque el reglamento siempre hablaba de la institución a la institución, entonces siempre nos hicieron la fama de que no aceptábamos clubes, que no votaban y cosas así, ¿no? Entonces nunca, pues no, fue algo que de lo que siempre tuvimos que estar aclarando. Y ahí empezó también la parte de la liga, de la UEFA, con categorías infantiles. Ya después, en la historia de la UEFA, ahí hace como unos 10 años o más, se juntaron los directores y 2 directores redactaron el nuevo reglamento. Ya ni siquiera fueron los entrenadores. Fue el director del Salve y del bachillerato quienes cooperaron con hacer una redacción que integrara bien todo lo porque se le iban haciendo parches, pues para, es que aquí dice que la institución, y acá dice que el club, y entonces todo eso ya está ahí más adecuado. Y eso es lo que hasta ahorita es como ha caminado la UEFA. La UEFA solamente ha tenido 4 presidentes en lo que va
de su larga, de estos 31 años. El primer presidente de la UEFA, bueno, 5, y ahorita les digo por qué. El primer presidente fue Víctor Duarte. Víctor Duarte fue un promotor, o es, del fútbol americano, estuvo... También lo mencionó como presidente del IJUFA, ¿verdad? Sí, también, sí, tuvo un periodo, exacto. Entrenador del Cobach La Mesa. Del Cobach La Mesa, ahí fue donde yo lo conocí. Yo también fui entrenador ahí en el Cobach La Mesa un tiempo en el fútbol americano. Ahí te conocí, Argenis, ahí te conocí, Sí. Estaba yo de jugador y ahí te conocí. Pues ahí llegamos nosotros porque nos invitó el licenciado Melgoza. Melgoza. Sí, yo estaba en un curso con Galvez para inducción del Cobach y él nos invitó ahí. Y bueno, y ahí empezó ese fue el primer presidente, Víctor Duarte, porque él estuvo ahí batallando bastante, picando piedra ahí para el fútbol con las Panteras. Y posteriormente, el siguiente presidente, hubo un interinato ahí de ¿cómo se llama? Ahorita se me escapa. ¿Roberto Pérez? No, antes estaba Roberto Pérez López. Gilberto, se llama Gabriel Merino, creo que es Gabriel. El Merino. El Gabriel o Ricardo. Ricardo, uno de los dos. No. Gabriel era el delgado y Ricardo era el otro. Ajá, sí. El gordito. Uno de fue ellos, Gabriel. Exacto. Fue presidente interino porque se salió Víctor por alguna razón, no lo recuerdo, y entró él. Y después de ahí fue el doctor Roberto Pérez López, un doctor que vive todavía allá en Mexicali y que aparte de haber apoyado ahí a la UEFA y haber hecho ahí varias cosas interesantes, una de ellas es que él estaba en un patronato junto con Márquez y ellos para hacer el campo de APAM, el que fue APAM, Sí, lo que pasa es que él era padre de familia jugando en la UEFA con los Caballeros de Aztlán, cuando iniciaron ahí en la categoría varsity, y de ahí pues él pues quiso apoyar ahí, entonces le dieron un terreno ahí mismo en la unidad deportiva y se llamó APAM porque era el patronato Pro Fútbol Americano de Mexicali. Entonces le dieron en comodato ahí, hicieron el campo, que ahora ya pues ya, no sé ahorita cómo opere eso, pero en ese tiempo fue una cosa muy buena porque no había campos, pues de hecho en Tijuana tampoco, que hay una historia ahí también de lo que tratamos de hacer. Total que después de ahí él se va y quedé yo de presidente 2 años, pero como yo les digo, yo no soy, o sea, sí, como que el tiempo, pues uno está en la escuela, no tienes tanto tiempo como para, presidente tiene que ser como un embajador, alguien que tenga muchas relaciones. Y yo encontré a la persona y lo comenté y lo propuse, que fue Alfredo, que para descanse, y Alfredo pues lo aceptaron, fungió como presidente. Alfredo le faltaron 15 días para cumplir su 7º mandato. Él ya había el congreso pasado. Dijo que ya no iba a continuar y había sostenido esa palabra ahí, entonces ya se iba a hacer. Nada más que vino lo de la pandemia y ya no pudimos hacer todo el proceso y Alfredo faltó exactamente 15 días antes de que se hiciera el congreso, que iba a ser el sábado 13. Pasado. Sí. El 13. Y entonces, pues les decía de eso, ya se quedó ahí Alfredo. Sí. Y pues ya han corrido esta cantidad de años, ha habido pues muchas cosas interesantes sobre el inicio de las categorías. Por ejemplo, como yo les decía hace rato, en la LIJUFA las primeras categorías se llamaron Juvenil B y Juvenil A. Precisamente en el cambio del 96 nosotros nos quedamos con la Juvenil A, o sea, con el nombre, mejor dicho, de Juvenil A para las categorías que son como el primer año de prepa y tercero de secundaria. Sí. Y la infantil mayor, que inició la infantil mayor en el 90, ¿qué sería? El 95, pues podemos decir que era juvenil A en la LIJUFA. Sí. Y la que hizo la UEFA sería la menor, esa sí, la empezó desde el 2004 y después se hizo la preinfantil en 2013
Y en 2004, junto con la preinfantil, también empezó, junto con la menor, empezó lo que es la mayor, que no se llamaba mayor, que era una categoría intermedia. Pero ya cuando empezaron a ver más... La mayor surgió, la infantil mayor fue primero y después al tiempo salió la menor, Argenis, no. Yo recuerdo en el 2006 empezó la prepa federal, creo que el primer año en la menor. En la menor, sí, la menor salió en 2004. Eso lo tengo aquí registrado. Y sí, te puedo decir cuándo salió la prepa federal. Es un dato interesante. El 2006 fue la primera. Sí, ¿verdad? Con Sergio Mendoza y uno de los Bolsenao, el mayor de los Bolsenao. Ok. El hermano de Lyon. Sí, en el 2006 es el primer año de Jaguares. Ese año jugaron Águilas, Aztecas Calmecac, Dragones, Guerreros, Jaguares y los Zorros Mexicali. Y desde ahí ya no ha parado los Jaguares. No fueron fundadores de UEFA, bueno, no de los equipos que inauguraron, tienen un montón de años ahí. Entraron como 4 años después, creo. Sí, entraron en el 92. Con y entraron Machuca. con Sergio Torres. Sergio Torres. Machuca entró en el 93. Ajá, Sergio Torres, que en paz descanse, solo tuvo una sola temporada. No muy buena, por cierto, pero igual sirvió para reactivar, ese es el gran mérito ahí. Así es. De que reactivó y al año siguiente llegó Machuca con staff ahí. Mantilla, el Rose. El Rose. Y le dieron un gran impulso ahí y ya después, bueno, ya la historia es un poco más conocida. Pero los Jaguares, en la UEFA ha habido muchos equipos en Varsity que han entrado y han salido, o sea, hay una cantidad de equipos que, pero solo se han mantenido con muchas temporadas. Águilas Cetis. Águilas Cetis, ahorita te digo, son Águilas y Cetis son los que han estado en todas las temporadas, pero después sigue Jaguares, ¿verdad? Que tiene, pues, toda esa cantidad de temporadas. Después siguen inclusive los Monaguillos y los Borregos, porque los Monaguillos tuvieron una pausa. Zorros Mexicali se incorporó en el 98. No es tampoco porque jugaban en Estados Unidos. Zorros Ensenadas, Cobach Mexicali. Antes, en la UEFA, en la historia, ha habido 47 equipos. Son los que han estado, digamos, que han participado de diferentes ciudades, todos siempre en Baja California, ¿no? Nunca hemos tenido equipos que han sido de Sonora. En la Baja California está un poco balanceada y Ensenada. Al principio, sí, la Lijufa, cuando empezamos, sí era puro Tijuana, por algunos años, hasta que después se incorporaron los equipos de Mexicali. Porque ellos siempre tenían en el otoño Pap Warner, pues como que eso ya era lo que ellos, pues ya suplían esa necesidad de fútbol americano con los halcones, que ha sido siempre una gran... Así es. En Tijuana también, en la historia, y eso es un dato que yo también les doy, que ustedes platiquen con fundadores, por ejemplo, del Pop Warner Tijuana, porque precisamente ahora que mencionaba al señor Ramírez, yo recuerdo que ellos son los que ahí fueron los pioneros, porque a mí me tocó ir a una junta en el Cortijo de Playas, cuando ellos andaban como tratando de fundar, y después terminaron por fundar Delfines. Ya no supe ahí exactamente ya cómo es la evolución, ya a los que les toca ahí, pero sí recuerdo que, no recuerdo el año, pero fueron ellos quienes iniciaron, y Galvez también tuvo que ver ahí un tiempo, Roberto creo también, no creo, estoy seguro, y ellos tienen ahí más datos. Esa es la parte de las categorías infantiles y juveniles. Mande. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esa categoría que ya no se oye, es categoría colegial. Sí, mira, esa es buena pregunta, porque, mira, nosotros empezamos
en Baja California había una categoría intermedia. Intermedia. Que la manejaba, creo que la Lijufa, o no me acuerdo si era independiente, pero bueno, había una categoría intermedia. Y llegó un momento en que todos los que participaban ahí, o la gran mayoría, eran escuelas que estaban en OEFA. Llámese los CETIS, era TBC, y era gente que tenía afinidad. También estaba un equipo como de guerreros, que era también gente que estaba Mansilla, y no me acuerdo quiénes estuvieron por ahí en ese tiempo en la intermedia. Entonces llegó un momento en que estaban puros de ahí y dijeron, ¿por qué no lo organiza la UEFA? Y nosotros hicimos la convocatoria. Sí. Y no era una tarea fácil, más que nada porque era como conciliar todos los intereses con elegibilidades y que si eran de la universidad, o también, oye, es que si la UEFA lo hace, la UEFA no permite que si un jugador está estudiando en la UABC, pues pueda jugar con el CETIS o viceversa. Pues. Entonces, el primer año dejamos como todo así para ver cómo funcionaba, y después al siguiente año íbamos a decir, mira, hacer una evaluación, y esto funcionó, esto no funcionó. Y también, por ejemplo, los jugadores que ya están en un lugar, por ejemplo, un jugador... No se pueden cambiar. Ajá, sí, si ya estaba, por ejemplo, más bien podían regresar, pero ya no podía iniciar a alguien en la liga diciendo, oye, me voy a inscribir por primera vez y yo estudio en la UABC, pero voy a jugar con el CETIS. O sea, los que ya estaban cuando se abrió la liga pudieron permanecer en donde estaban, aunque no jugaran con su escuela, siempre, o se podían regresar. Eso se le permitía que se regresaran y ya. Y los nuevos, de nuevo ingreso, tenían que... Entonces, pues tardó ahí un proceso, unos 2, 3 años, y ya las cosas se volvieron a la normalidad. Y la verdad que la liga empezó a funcionar muy bien. Alfredo estuvo haciendo mucha labor ahí, sobre todo afuera. Y aquí es donde viene la situación en la que se da ya en el centro de la República la cuestión entre ONEFA y las escuelas de CONADEIP, y hay la separación, y entonces la CONADEIP busca una liga que pueda bien organizar, según como ellos nos dijeron a nosotros, que veían que desde el 92, 93, ellos habían surtido de jugadores. Entonces, de aquí de Baja California, son muchísimos, dijeron, no, pues esta liga está bien organizada, suena bien, ¿qué tal si hacemos una asociación con ellos? Y Alfredo, pues es era amigo de Frank González y todo, y hablaron y llegaron al acuerdo. Y fue cuando ellos invirtieron en venir a Baja California. Recuerdo que el acuerdo era que jugáramos un partido, un equipo de nosotros, por ejemplo, con uno de ellos. O sea, era un juego, era como un intercambio. Entonces, pues le tocó a la UABC recibir a los aztecas, le tocó al CETIS Tijuana recibir al TEC Toluca, y le tocó al TEC Mexicali recibir al TEC Monterrey. Y no me acuerdo si hubo otro en Ensenada, o no recuerdo ahorita, pero me acuerdo de esos 3. Y jugaron, y ellos ofrecieron, no, fue una cosa fabulosa, porque a todos les dieron uniforme. A todos, la Liga Premier donó el uniforme de todos los equipos, ellos pagaron los viajes, hicieron una serie de cosas y todo. Esos juegos no contaron, y ya se promovió mucho, sí sirvió, y nos empezamos a ver más en el ámbito nacional, en todos los sentidos, la verdad. Y siguió ahí, y después, pues la verdad es caro, o sea, es muy caro sostenerse en la liga mayor, y al principio, pues lo ves bien y piensas que pueden todas las escuelas privadas y quizás algunas públicas invertir en eso, porque pues es imagen, porque es pues, de parte de los beneficios del deporte que no están a discusión. Sin embargo, pues la liga fue evolucionando, entonces también fue siendo más caro, como les decía anteriormente, y llegó el momento también en que como que la relación con OEFA ya no había sido, o sea, Alfredo era como el comisionado, pero luego, pues algunos no se sentían cómodos, querían como pertenecer directamente a la CONADEIP.
esa es la impresión que me da y creo que tomaron una decisión y como era una decisión institucional, pues se respeta y aparte, en ese momento creo que era la mejor decisión también porque pues, estaban buscando otro tipo de promoción. Pero ya que pasa el tiempo te das cuenta que a lo mejor hubiera sido algo más provechoso quedarnos con una liga regional, porque es más económica y el equipo que gane pues puede tener el intercambio y eso te da la medida del nivel, pues o sea, tu campeón que se mida con alguien de allá de la segunda división o de la primera, qué sé yo, o sea, de todas maneras no necesitas jugar todos los partidos, porque a mí se me hace sumamente costoso y con lo que cuesta simplemente un viaje, pagas toda la temporada de un equipo de aquí. Pues, Sí, o sea, entonces, sí, como sí, que, sí. Creo que también había juegos de UEFA contra selección con la de IP o algo así, ¿verdad? Ajá, sí, esos juegos se empezaron a hacer desde antes de ese convenio por la, por la cercanía que había con Frank y con el TEC. Sí. Entonces, pues había amistades ahí. Y era algo conveniente para todas partes porque en lugar de venir a ver los juegos y los equipos veían ese juego, los equipos de Liga Mayor, antes de que existiera también esta cuestión de Liga Mayor aquí, ellos podían observar a los jugadores pues en tiempo real, en vivo, o sea, era como un foro. De hecho, nosotros hacíamos la promoción de invitar a equipos a que vinieran a ver. Porque siempre fue algo que era como la meta de la UEFA. Como no había Liga Mayor aquí, pues el que alguien se fuera, pues era algo, ¿no? Pues ya alcanzaba la meta. Han ido muchísimos, pero como todo en la vida, o sea, se recuerda más a los que terminaron y han brillado. Muchos no han terminado porque el fútbol americano que ellos ofrecen, las becas, es para estudiantes que jueguen, no para jugadores que estudian. Entonces, algunos se encuentran con ese problema, pues, porque si no tienes un buen nivel académico, sí es difícil que puedas superar. Aparte, digo, no todo tampoco el motivo de que alguien no termine tiene que ver con el nivel académico, por supuesto, que no solamente eso, también tiene que ver, pues no te acostumbras, y eso sucede en cualquier deporte y en cualquier país y en Estados Unidos también, que alguien no puede, pues porque no está acostumbrado a salirse de su casa, otros detalles. No solo lo académico también, sería injusto decir, porque hay gente que se ha salido, pero no tiene que ver con lo académico. Y sí, había esos intercambios muy buenos. Ahora se empezó a hacer un poco más difícil en los últimos años porque al principio, cuando nosotros hacíamos los intercambios, se negociaba que nos dieran hospedaje y comida. Entonces nosotros, los muchachos, o con patrocinios, o con parte, se conseguía que ellos pagaran su viaje, entonces allá les daban hospedaje, alimentación, y todo estaba bien. Pero allá al final las escuelas no querían dar nada, o sea, entonces era más difícil absorber todos los costos. Inclusive la última vez que viajamos, una de las últimas veces, fue a Sonora y tuvimos que conseguir un vuelo que saliera en la mañana y que regresara en la tarde. Porque también llevarlos 12 horas y pues no descansan, entonces el rendimiento disminuye considerablemente. Y se hizo eso, funcionó, porque conseguimos bajo costo. Y no, eso es algo que es tarea pendiente. O sea, las personas que continúan en la UEFA ahí tienen un gran, de dónde trabajar y que seguramente tendrán buenos resultados, porque es algo que llama mucho la atención y que apasiona al tener esos encuentros. Inclusive también con Estados Unidos se puede hacer, y Canadá también se puede, no es tan complicado, pero sí se necesita que trabaje. Y eso no lo pueden hacer los coaches, porque los coaches están enfocados en sus equipos, en sus programas, y cuando se desenfocan un poco es cuando pues es fuera de temporada y es difícil. Entonces, pero ahí hay
No, incluso hay juegos de águilas, cetis, zorros, jaguares, que tenemos juegos en Estados Unidos, 1 o 2 partidos cada temporada de la, llámese juvenil o de la varsity. Sí, eso es correcto. Sí. Oye, Argenis, pues la liga, pues en este caso EFA, ha crecido a través del tiempo de 30 años, 31 años de trabajo, pero también ha habido muchas complicaciones. Dentro de las complicaciones pues, va el crecimiento también ascendente de la liga. Que nos hables, por ejemplo, de los campos, cómo eran los campos antes de los empedrados que jugamos en campos de tierra, ahora, ¿no? Un campos de pasto artificial o de pasto sintético. Que nos hables de eso, del mismo arbitraje, hablamos el otro día con Quintero, y cómo ha ido creciendo, ¿no? Todo esto dentro de la liga, cómo se ha estructurado, cómo se ha elaborado, todo viéndolo en campo cada día más profesional. ¿Sí? Los equipos, por ejemplo, uniformados, etcétera. Que nos hables a través de cuando iniciaron, Argenis, que yo crecí con esa liga también, nada que ver con lo que se maneja ahorita, ¿no? Los campos simplemente son otros, ¿no? No había, por ejemplo, los postes, no habían. No había en aquel entonces, eran nada más en Mexicali, era donde encontramos los primeros campos empastados, ¿no? Que nos hables un poquito de eso, Argenis. Sí, claro que sí, mira, no, pues ese es un buen punto. Te agradezco la pregunta. Mira, cuando nosotros empezamos la liga que te hablaba, cuando jugamos con Rubén Mora, antes de eso en la Linfa jugamos en un campo que estaba en donde ahorita es la Plaza Carrusel. Sí. Ahí era un terreno baldío que estaba de bajada. Estaba bajada. Y ahí jugamos varias veces, uno pintaba el campo, y jugábamos ahí porque pues había otros juegos en la prepa federal y pues, o sea, como ahorita, ¿no? No había espacio. Eso era lo que jugábamos ahí en esa época. Entonces ahí también a mí me surgió la idea. Yo dije, no, pues hay que ver para conseguir un campo. Entonces yo me acuerdo que hablé con una persona y me dijo, oye, es que tú no puedes ir y pedir un campo y no te lo van a dar a ti. No, mira, las cosas así, tú tienes que hacer una asociación civil que represente la liga, que le dé personalidad jurídica y con eso, pues tú sí puedes ahí pedir. Y eso fue por ahí como en el 86. Porque nosotros estábamos jugando también, aparte de ese lugar, jugábamos donde es el campo de softball ahorita de la Unidad Deportiva Tijuana. Así es. Ese campo ahí jugamos. Y entonces estaba ahí a lo largo y daba las medidas, yo lo medía, lo pintaba y todo. Y entonces fundamos una asociación civil, a la cual yo no formé parte en ese momento porque yo no sabía que todavía no tenía la nacionalidad y tuve que, pero igual yo no, como mi interés no era pertenecer, pues ya de todas maneras conseguí que me la hicieran y se pusieron las personas ahí y todo. Y cuando ya teníamos todo para hacerlo, ¡pum!, le dan el terreno a una asociación, a una liga de softball. Pero eran personas con, la verdad, más influyentes, como con más credibilidad. Nosotros teníamos 23 años, 24 años, o sea, no era algo, y total que pues se esfumó el sueño ese y entonces empezamos a jugar en la prepa federal. A mí no me tocó, yo creo que las personas que hablen de ahí del 89 para atrás, quizás, que jugaban frente al Palacio. Al lado del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, ahí había unos espacios donde está el Hospital Ángeles, en esa parte, pero sí jugaban ahí. Sí. No sé si, a mí no, o sea, no me tocó, pero sí sé y he visto fotos de que ahí jugaron. Bueno, y entonces, pues empezamos a jugar y jugamos en el Instituto México y como no había espacio, pues el campo del instituto daba 100 yardas exactas, no 120. Entonces lo dividíamos y jugamos en 80 yardas. Ahí jugamos la primera Lijufa en ese campo de 80 yardas. Sí. Y siempre, pero luego decían, no, ¿y por qué mejor si alguien cuando le falte para anotar una yarda lo regresan? Y siempre, pues no, así le jugamos, ¿no? Pero era como, luego me decían, es como jugar ping pong, ¿no? Cuando juegas con la pared, ¿no? Sí.
Entonces, pero bueno, sirvió porque a la larga ya se hicieron otras cosas. Entonces, y el campo del CETIS siempre fue una promesa, pues siempre el coach Campa tenía esa ilusión que gracias a Dios se le cumplió de ver ese campo y siempre iba. Y él llegó hasta entrenar ahí abajo antes de que se hiciera, me tocó ver y ya al final se hizo el campo. Y después, pues el México tuvo su campo, no es tan, no hace mucho, no es tan, es un poco más reciente la historia. El nido, Sin ¿no? embargo, pudimos tener acceso a la UABC. Esa es una historia muy interesante porque estando yo como secretario, que en ese tiempo era diputado federal, Carlos Torres, a través de un amigo me contacta y me manda a decir que él quiere ayudar al fútbol americano de alguna manera. Y entonces él proponía pues llegar y que juntaran unos equipos y conseguir darles material, o sea, cascos, sombreras y cosas así. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué, Carlos? Porque él fue mi alumno, Carlos Torres fue mi alumno, y me contactó con Fe. Yo le dije, mira, Carlos, puedes hacer eso. Le digo, pero Tijuana lo que necesita es un campo de fútbol americano. Entonces ya después me llamó y me dijo, oye, ¿tienes un lugar ubicado? Y le dije, no, ya el México tenía campo. Yo le dije, no tengo, ya estaba hecho y todo. Dije, no tengo un lugar, pero he sabido que la UABC puede dar un campo en Comodato. Yo había hablado con el profesor Calleja y alguna institución le había hecho la petición por ahí de que les diera, pero el profesor Calleja me dijo, no, es preferible dárselo a una liga que dárselo, o sea, no se lo puedes dar ese comodato a una escuela privada, pero a una liga sí. Y entonces yo me quedé con esa idea, pero ya de momento tampoco tenía cómo hacerle, porque se requiere una cantidad considerable de inversión. Y entonces, pues le dije a Carlos, sí, la UABC al parecer puede llegar a un arreglo ahí, dar un comodato y tal. Y ahí es como surge la construcción del campo de la UABC. Pero ya yo no hice el trámite. Él me dijo, no, pues él tenía ahí ya todos sus contactos. Todo diputado. Sí nos invitaron, todos estuvimos ahí, firmamos el comodato como liga, todo ahí figuramos. Y se hizo todo. Esas cosas se olvidan, ¿eh? O sea, sí. Porque a la par se hizo el de la prepa y creo que la PAM también a bueno, la par, ¿no? Ese exactamente. En para allá 2008. iba. Sí, lo que pasa es que hace ese ofrecimiento, eso está interesante, ¿eh? Hace ese ofrecimiento y entonces nosotros lo comentamos en la liga, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Y coincide con que en un diciembre él me habla, ¿ustedes están federados? No, pues necesitan federarse, ya nos federamos y todo. Y dice, conseguí tal cantidad de dinero. Yo me acuerdo, no sé, 400,000 pesos, 200,000 pesos. Yo le dije, eso no va a servir ni para poner un cuadro de zacate. Le dije yo, y me dijo, no, es que eso es adicional. ¿Qué más hace falta? Y entonces yo le dije, no, pues marcadores, se pueden comprar marcadores, y creo que también compraron algunas utilerías, pero ahí surge el asunto de los marcadores y es como una carrera contra el tiempo, porque los marcadores, cuando tú vas a comprar una mercancía que la tienes que pagar con el presupuesto, si no lo compras antes de cierta fecha, el presupuesto se regresa. Se pierde, sí. Se pierde, entonces no. Y ahí estamos, y que una comercializadora, entonces llamas a Estados Unidos y dice, no, es que ahorita no tenemos en stock, y la producción de marcadores, cuando tú hablas en diciembre, ahorita están pensando en el béisbol, sí los podemos tener, pero como en un mes. Entonces sí se compraron así como de avance, y llegaron en febrero. Entonces en febrero, es el congreso de la UEFA en la prepa federal. Sí. Fue el congreso, entonces Carlos Torres vino, se presentó, hizo la entrega oficial, estuvo ahí en el congreso, hasta echó porras porque dijo que estaba bien organizado. Y el profesor Holguín, en ese tiempo se aventó una jugada magistral ahí porque de volada lo abordó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo tanta cantidad para el campo. ¿Cuánto pones tú para empastar el campo? Le digo, no, pues, ¿cuánto? Y ahí se amarró lo de empastar el campo de la prepa federal.
el profesor Holguín rápido. Ok, pasó eso, se hizo y ya, pues ya estaba el marcador. Ahí hay una foto cuando se entrega el marcador antes del campo. El marcador estuvo antes del campo, ¿eh? Como un año antes. Un año antes, sí, sí, del campo. Entonces, sí, y entonces siempre en UEFA, después del Congreso, la semana siguiente son los registros y eran en Mexicali. sí. Y entonces Carlos dijo, la semana que entra, cuando ustedes estén en Mexicali, ahí hacemos la entrega del marcador que va para PAM. Y sí, fuimos a Mexicali a hacer la junta de registros. Fue la junta ahí de registros y todos los equipos, y ahí con todos los chamacos se hace la entrega. Y ahí mismo en una operación similar, no sé si se pusieron de acuerdo, la gente de APAM aborda a Carlos y le dice, oye, el campo desde que lo hicimos aquella vez, nada, y pum. Y entonces, de momento, los campos en Baja California, y no digo de UEFA porque no solamente los utilizaba la UEFA, se encuentran con marcadores y con pasto sintético, y tuvimos un buen tiempo sin jugar en tierra. Y de repente, como dice Abel, nos encontramos así después de haber... Eso ha sido muy satisfactorio porque a mí me tocó pintar campos y levantar, y a Abel también, y teníamos contratábamos hasta un pintador cuando no lo hacíamos nosotros, con cal y todo. De repente llegabas y están todos los campos donde jugábamos, y era algo así, ¿no? Pues no hay que dar pasos para atrás, que se mantenga, ya no, nada hasta surgió una regla ahí que nada de campos, de tierra. De tierra y todo. Y así fue como se hizo, pues, o sea, se hizo eso y ya quedaron ahí. Bueno, todas las cosas, nada es perpetuo, ¿verdad? Requiere mantenimiento, y ya los campos pues también tienen una vida útil, pues, y en el caso de la UABC, pues ya la ha cumplido, a pesar de que se le ha estirado y se le ha hecho pues todo el mantenimiento posible para que dure más. También a PAM, creo que ya recientemente también ya pudieron hacerle... Porque ya estaba muy deteriorado el de la PAM. Deteriorado. No, y después vino ahí mismo, en cuestión de campos, pues se hizo el campo del CETIS, por ahí no tengo el dato del año, pero también fue como alrededor de esas fechas, o tal vez poco antes. También CETIS Mexicali, y luego también entra la VM, y la VM también pone un campo con pasto sintético, y entonces ya había campos. Y luego en Ensenada también se pone el otro campo. Valle Dorado. Sí, Valle Dorado. Otra gestión por ahí de allá, no sé, del fútbol o del fútbol americano, pero por ahí llegó. También fue Carlos Torres, también fue Carlos, ¿no? Sí, creo que fue ahí. Involucrado. Sí, seguramente fue él, y tal vez con la gestión de otras personas de allá, porque nosotros ahí no... Bueno, yo al menos yo no tuve ahí que ver, pero pues bueno, eso es algo que beneficia a todos, ¿no? Entonces, quien lo haga es lo menos importante. Sí. Y esa es la cuestión con los campos, con la... Y hasta ahorita... ¿Había el plan de hacer los campos UEFA, para UEFA exclusivamente? ¿Había un plan, algo así? No, porque nunca... Porque la UEFA nunca ha, o sea, ¿cómo te diré? Su mentalidad, la vocación es que sea institución, entonces que cada institución tenga su campo. Aquí lo que pasó cuando hicimos esa gestión, lo dijimos, es porque había escuelas que eran pequeñas y sobre todo clubes, más que nada eran clubes, no escuelas, que pero iban a tener un campo. Entonces, en un campo comunitario se podía prestar para que todos pudieran participar ahí. Entonces, había escuelas que no tenían. Llegó un momento en que aquí en las 3 escuelas más grandes del varsity tenían campo. Entonces, ya en la UABC podía jugar otro, el CBT 155, la Ibero, que también tiene un campo también. Ya tienen campo. Sí, pero nunca la UEFA pensó tener un campo, o sea, porque no es como algo, o sea, la cosa es nunca ha manejado tampoco un presupuesto, y es como, y cuando sí nos vimos en la necesidad de apoyar fue en la cuestión de firmar el comodato de APAM, pues es que siempre APAM pedía en qué liga, entonces, o sea, ¿para qué lo quieren? Entonces siempre teníamos nosotros que intervenir. A mí me tocó
en una gestión de uno de los gobernadores también ahí, que empezaron a solicitarlo para otros equipos, otros deportes. Entonces tuvimos que hacer como un horario y dejarle, o sea, nos dieron prioridad a nosotros al fútbol americano, pero la verdad es que en ese tiempo no se usaba todo. No. Pero no, EFA nunca ha sido como una meta. Insisto, cuando propusimos eso fue porque había equipos que no tenían y no iban a tener, y tener uno, y eso también iba a ser administrado por la UABC, o sea, que también era. Así es. Uh-huh. Y el arbitraje, ¿cómo ves el crecimiento que han tenido el arbitraje en el estado, Argenis? Sí, bueno, yo el arbitraje veo que es bueno, que hay gente que se dedica. No es tarea fácil porque a mucha gente no le gusta. A mí me ha tocado, nosotros queríamos tener un comisionado de arbitraje, alguien que fuera representante de la liga con los árbitros y les exigiera. El licenciado Gaitán, cuando estuvo aquí, casi me dio un curso personal sobre la cuestión porque él era el comisionado de arbitraje de CONADEIP, y yo llegué a entablar amistad con él y ya me dijo cómo se manejaba. Había una diferencia significativa entre los árbitros de aquí y los que están en ONEFA, y es la manera de organizarse. Allá se organizan por cuadrillas, es decir, yo tengo mi plantilla y si tú me quieres contratar, pues estos son, y esas plantillas pues también ofrecen el servicio hasta de anotadores, sí, de cadeneros, todo. Es como toda una familia, como si tú contratas pues a un servicio completo, ¿no? De todo. Y aquí no, pues aquí es una asociación, entonces ellos se encargan de distribuir las cuadrillas. sí. Entonces él me decía ahí, de todas las cosas que hacían, nada de cosas que tengan que ver con el juego, más que nada con la organización de la manera en la que ellos se administraban, y la liga les pagaba y todo eso. Aprendí muchas cosas ahí, de hecho me las apuntó, porque él venía a supervisar el trabajo de las clínicas. Él venía aquí a Tijuana, a mí me tocaba ir por él, ir por los que también daban la clínica. Entonces él me dijo a mí, entonces yo siento que esa es una también de las áreas de oportunidad que tiene el OEFA, que necesita tener a alguien que les ayude a los árbitros, porque tiene que ser alguien de la liga, o sea, no para dirigirlos, sino para hacerle verlas y asignar las cuadrillas y los lugares, que no lo hagan ellos mismos, pues. Ellos van a tener su propia división. Pero yo lo veo bien. La verdad es que el problema con el arbitraje muchas veces de la que la gente reclama es que la gente hace una mezcla de las reglas y reclama cosas. O sea, va gente que ve la NFL y luego no sabe. Nosotros jugamos muchos años con reglas de high school y tienen sus diferencias con NCAA, y a su vez NCAA también tiene diferencias con NFL, y la gente desconoce. Pues no tenemos una cultura rica en el fútbol americano, en el sentido de que la gente conoce bien las reglas, o ve o dice, y entonces reclama y ve cosas, y luego hay mucha cultura del fútbol donde la gente le grita a los árbitros hasta que no, porque paga un boleto, y aquí pues la gente, algunas personas, no todos, porque pues, o sea, es malo generalizar, pero sí adolecemos mucho de eso, de la falta de conocimiento. Y a mí me toca también de repente que mandan algunas reclamaciones, inclusive de entrenadores, y nunca me ha tocado así que tengan razón en la aplicación de una regla, porque una cosa es la percepción, es decir, lo que ves, que marcas, y otra cosa es la aplicación de la regla. Son dos cosas, pues, o sea, en una pues puedes equivocarte, que viste, y más acá que no hay repetición. Y otra cosa es la aplicación de las reglas. Son dos cosas distintas. Y la gente no conoce la mecánica tampoco de los árbitros. Los árbitros entrenan tal cual y tienen una mecánica de cómo moverse en el campo. Muchos desconocen eso. No, se han preparado. Sí. Yo la verdad, los he visto que se han preparado, bastante bien. A través de tanto año,
tanto en Mexicali, Tijuana y Ensenada les ha costado un poquito trabajo, pero lo han hecho excelente, lo han hecho muy bien los árbitros. Quizás el problema que hay es que son pocos, pues. Entonces el hecho de que sean pocos y puedan cubrir toda la temporada y todos los juegos, también entra un factor que es el cansancio, pues entonces arbitran muchos juegos. Y algunos dicen, no, es que por la cuestión económica, no, pues es que también no hay quien arbitre, entonces quien sea los oficiales de los juegos. Ese quizás es el problema, la cantidad. Pero en cuanto a capacitación, se capacitan 2 veces al año, aparte de lo que tienen ahorita en línea y lo que han tenido desde antes. Y las personas que vienen a capacitarlas son las mejores que hay en México. O sea, que es el ingeniero Rubio, y el vikingo. Vikingo, ¿sí? el vikingo. Que son los gurús del arbitraje en México. Quizás haya otros tal vez mejores, pero ellos son de los mejores. O sea, yo digo, para no quitarle crédito a nadie. Y eso también fue una gestión de nosotros de buscar y que no tendríamos que hacerlo, pues, o sea, cada gente que presta servicio en EFA a lo mejor tiene que capacitarse, ¿no? Pero en el caso no capacitan solamente a los árbitros, también a los coaches, ahí nos toca estar. Sí, también esa es otra cuestión, pues dentro de eso ellos ofrecen cursos para que los entrenadores puedan sacar más provecho de las reglas, porque a veces hay reglas que desconocen y te benefician, y si las sabes usar bien, pues las no es ninguna trampa ni nada, o sea, simplemente es que el conocimiento de la regla pues te hace más fuerte, te hace... No, a mí me tocó ver un juego, los que pasan a nivel nacional, era la UDLA contra algún TEC, pero al coach Fisher le estaban castigando y sacó su librito y les dijo, no, aquí está esto, mira, y era en beneficio del coach. Claro. Y mencionaba la junta con los árbitros pasada y que pues el coach Fisher aprovechó y se hizo valer del librito y pateó y metió un gol de campo, finalizando casi en la mitad contra la UABC, iban ganando, pero todos nos quedamos, ¿qué pasó? Pateó gol de campo, ¿no? Y fueron 3 puntos. Argenis, yo sé que tienes muchas metas en tu vida y creo que una de tus metas, aparte de ser esposo, padre, abuelo, ahora yo también abuelo, es ese gran trabajo que te ganaste a pulso de ser corresponsal en la NFL. O sea, platícanos un poquito de eso, sobre todo los Super Bowl, ¿eh? O sea, que eres la envidia del estado, ¿eh? Pero platícanos algo, Argenis, de eso, porque la verdad es, pues, te conozco de muchos años, y sé que es un logro que te ha costado bastante trabajo, ¿no? Te costó mucho trabajo ganarte. Sí, no, pues muchas gracias. No, pues todo esto viene también, es parte, sí tiene una conexión con la UEFA porque yo desde antes hacía una columna en un periódico desaparecido y me la publicaban en el Heraldo. Empecé ahí desde la época que yo les decía, porque yo también sentía que era importante difundir el fútbol americano, o sea, lo que se hacía, porque eso pues atrae a gente que a lo mejor no sabe que existe el fútbol americano en la ciudad. Pues yo me enteré a través de un periódico, pues en aquella final de Panteras y el Cetis en el CREA, en 88, creo, 87, algo así. 8-0, 8-0 ganó Panteras. Cuando Samuel Rubio, era coreback, todo. Entonces, yo desde ese tiempo pues empecé a escribir columnas, a veces intermitente. Debo decirles que no tengo mucho talento para eso, pero persevero. Y entonces hacía los boletines de la UEFA y tengo muy claro cómo evolucionó eso, porque al principio hacíamos eso a máquina y luego le sacábamos copias y lo llevábamos a los periódicos. Entonces establecíamos una ruta para llevarlo al Mexicano, al Heraldo, al Sol y al ABC, había ABC,
No, el ABC no, ya no estaba, no pero, estaba el Z, sí, ajá, este era el Z y lo llevábamos también al canal 12 y a Síntesis. Síntesis estaba en donde está el Hospital del Prado. así es. Ajá. Después vino algo maravilloso que se llamaba fax. Entonces en el fax yo iba a la esquina de la escuela y dejaba 14 pesos o 15 Sí, pesos. sí, te cobraban. Y le dije, muchacho, ajá, ¿sabes qué? Aquí están los teléfonos y los mandas y eso te regresaba como un boletito, ¿verdad? De que habían recibido y así llegaba el fax hasta que vino la época del internet, de El mandar modem, correos electrónicos, entonces ya el modem. mandaba correo electrónico y exacto, y ya de correo electrónico y era lo que hacía. Entonces llegó un momento que un buen amigo mío, Ángel González, que le mandó un saludo, él era ¿cómo se dice? El editor de deportes del Sol y nos invitaba ahí. Y entonces me dijo, oye, estaba una persona ahí cubriendo Chargers y quieres ir, que nos apoyes y todo. Y, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Y entonces ya tengo, creo que son 15 temporadas que voy. 15. Y en 15 Ah, temporadas, no, en los juegos del local, he faltado solamente había faltado a 2 juegos, ahora falté a los 8, porque no hubo temporada por cuestiones de la pandemia, pues no fui. Entonces fui a todas las temporadas que se hicieron fueron 3 en Carson, ahí en donde donde jugaron en el Estadio Chico, ahí donde. Y, y estando ahí, pues, unos amigos también del periódico me dijeron que tenía la oportunidad de aplicar para ir al Super Bowl. Entonces empecé a ir al Super Bowl en el Super Bowl 52, 10 años seguidos. Ya tengo Wow. 4 Super Bowl que no voy. Entonces tengo mi colección y voy a cubrir ahí esas notas en español, obviamente. Sí. Cosas así. Entonces, pues gracias a Dios fue una oportunidad que surgió también, pues le digo por la conexión de la EFA, porque la persona vio que podía escribir y no tenía errores ortográficos y todo, pero sí he aprendido, pues para ser periodista, todo respeto, no soy periodista porque se necesita más. Los periodistas tienen mucho más talento que lo que yo pueda tener y pues la verdad es una profesión que respeto mucho. Sí. Pero colaboro y he estado ahí al tanto, me han hecho el favor de publicar en El Sol, y pues sigo colaborando ahí, es una colaboración que hago y la hago con mucho gusto, es un ejercicio para mí, por eso no hago mucho más cosas también, porque también con el respeto que le tengo a la profesión de los periodistas, pues no quiero tampoco como invadir el espacio y No, todo. incluso a nosotros pues nos han cuestionado, hey, ¿qué van a ser periodistas? No, para nada. Incluso yo trabajé mucho tiempo en el periódico El Mexicano y Ajá, yo en el departamento de diseño, nada que ver, ¿no? sí. Conocí a grandes reporteros, a Alberto Rico, a Panchito Juárez, a Enrique Díaz, Sánchez Díaz, Ujú. créemelo, y de deporte pues estaba Marcelo Martínez en aquel entonces, tú lo debiste haber conocido, Argenis. Claro. Y créeme lo que, pues con todo respeto a ellos, pues no, para nada. Lo que nosotros hacemos, esta sección, es para que dar a conocer, porque mucha gente no conocía tu historia, en UEFA, el crecimiento, no sabía nada de esto, Argenis, con los árbitros, cómo se trabaja, con jugadores, Claro. con entrenadores. Y créeme lo que queremos también es que la gente se active, que se active en casa, ahorita en casa. Tenemos que Claro. cuidarnos y, y la verdad, pues sí, los niños se atilician, los jóvenes ya están cansados, pero pues siempre la actividad física, tú lo sabes, Argenis, Ujú. es esencial, es esencial. A mí no se me va a olvidar la entrevista, la plática que tuvimos con el coach Eric, que dijo que el 80%, porque le preguntó a Padilla que dónde nacía su vitalidad, y él dijo del 80% es la alimentación, 20% la actividad física, pero ahorita se tienen que activar y la verdad, pues de mi parte, Argenis, no te queda más que darte las gracias, gracias de veras, Argenis, yo en lo personal, pues, te lo agradezco, Padilla, lo mismo, de que te hayas prestado tu tiempo, tu espacio, y pues quedas, yo no sé, el Padilla ahorita te va a decir en una próxima fecha,
porque te quedaste corto, Argenis. Hay mucho que platicar de todo lo que has hecho. Sé que en un momento también entrenabas béisbol. A mí me vio, algún día tuviste a un Ramiro Thomas como jugador y te vas a acordar que era un garbanzo de libre. El cuate era bueno en todo. Yo le dije una vez, tú si juegas en el boliche también. Campeón nacional boliche, ¿no? Pero créeme lo que tenemos más que platicar, mucho que platicar. Sí. ¿Sí? Sí, te decía, lo que dices es cierto, disculpa, también hay personajes importantes, esa es otra parte que no comentamos, ¿verdad? De personajes que han estado en la UEFA y que ya, pues obviamente son personas reconocidas ya y que jugaron en UEFA también. Así es. Y platicamos, cuando gusten, ya con esto podemos ya, para no repetir, algún día de esto hablamos sobre eso, sobre el coach Eric, cómo llegó a la escuela también. Ya les digo, eso es importante, porque ese es uno de mis grandes logros que he tenido, haber contratado al coach. Y cuando digo logro, no creo que presumo, porque también fue como el burro que tocó la flauta cuando lo contraté, porque, pero es interesante la anécdota, pues, porque sí, cómo no. Eso lo platicábamos también. No, perdón, yo me acuerdo mucho en el Cobach, que me dijiste, no, es que ¿qué eres, corredor? Pues que te tienes que parar de cierta forma, ¿no? Pues como debe ser. Y le digo, no, pues es que yo te dije, tenía 15, 16 años, es que así corro velocidad. Le dije, así claro, porque tú eras del atletismo, claro. Ya son cosas que hay que mucho. No, y entre los del periódico también, periodistas, hemos hecho grandes amigos, de coaches también. Yo procuro también mantener eso. Yo platico también la otra vez con el coach de Tecos, David Ortega. Resulta que yo les dije dónde jugué, luego estábamos atando cabos y a lo mejor jugábamos entre nosotros, porque él estuvo en los Bulldogs de la Normal. Le mando un saludo al coach David. Probablemente por ahí pudimos haber coincidido, pero yo con todos los coaches platico. A mí yo no tengo ninguna situación. Ha habido gente que siempre, pues yo no sé, saca a lo mejor provecho de eso, de anteponer a las ligas, ¿cómo se dice? De encararlas y no hay tal cosa, o sea, porque el fútbol americano es para unir a las personas y cada liga tiene como una función, pues. Ese es un debate también interesante. Lo que pasa es que hay gente que motiva de repente con el disgusto, con el odio, porque eso es una manera muy fácil de motivar a alguien, ¿verdad? Con un resentimiento, pero lo más sublime es cuando lo puedes motivar sin que tengas que utilizar el odio ni nada de eso, ¿no? Entonces, parece que eso puede causar. Entonces, en el caso de los coaches no tenemos ningún problema. Platicamos, te digo, con el coach David, con todos los coaches que se pueda, ¿no? Porque uno aprende cosas, ¿no? Con todos. De todos tiene uno que aprender. Sí, cómo no. Nadie es tan bueno ni tan malo que uno no pueda aprender. Y yo te voy a platicar alguna vez en TV Azteca me citaron para una entrevista y para mí yo me sentí bien honrado porque me citaron junto con el profe, con el Neto Campa. Yo le dije, acá dijo, coach, ¿cómo está? Me dio mucho gusto. Y la verdad, me dio mucho gusto y que nos entrevistaran juntos. Porque pues la verdad, tú sabes quién es Neto Campa, es toda una institución a nivel estatal. Es un promotor del fútbol americano, ¿no? Del cual, pues, le mando un saludo, ¿no? Padilla, adelante. Bueno, pues me queda agradecerles a los dos su presencia, su tiempo, y claro, como dice el coach Abel, hay mucho más que hacer. Mucho. Argenis, estamos halagados de que hayas aceptado la invitación. Tú eres salón de la fama, ¿no, Argenis? ¿Ya estás en el Salón de la Fama? No, sí, me hicieron el favor, fíjate. No te hicieron el favor, te lo ganaste. Te lo ganaste, ¿verdad? Pasó por eso, también pasó por lo de la fundación de la Liga y de lo de la UEFA. Y resulta que unos amigos de México quisieron hicieron un Salón de la Fama en el cual es el Salón de la Fama del fútbol americano de México, pero más porque haya sido buen jugador o que yo tenga así récord, fue por la labor, pues entonces ellos me invitaron a mí, al coach Eric. O sea, me invitaron al coach Eric
y nos dieron la placa y nos indujeron ahí. Creo que en algún momento, no sé si también está Campa, no recuerdo, no le he dado seguimiento, pero sí hay un registro y no sé si Galvez esté también. ¿Salón de la Fama estatal o nacional? ¿Qué es? No, nacional. Nacional. Crearon un nivel nacional porque en México, ahí en la escuela, pues también alguien dijo, no, el que está en Baja California ha hecho ahí y tal. Entonces me hicieron una entrevista y mandamos las cosas y un día nos invitaron. Al Eric no fue por Baja California. A Eric lo invitaron sus jugadores. De los que estuvieron con él en Guadalajara. Sí. Entonces, pero fuimos en el mismo año. De hecho, fuimos los dos juntos y quedamos en el mismo. Fueron unas personas de Mexicali, también, pero de los inicios pues, del fútbol americano en Mexicali. Y aquí nos dieron y todo eso. Pero más que nada fue por eso, porque luego dicen, no, pues ¿y este qué hizo? ¿Cuántos yo digo, no. Fue por eso ahí. Fue una situación muy bueno. Hace como 6 años. Algo así. Fue 6 años. Ahí luego te lo comparto. Y si les interesa eso, yo no tengo ningún problema en compartirles esa, sobre todo lo de los periódicos. A mí me gusta, como yo doy ciencia, yo digo a los muchachos, no, ¿tú por qué dices eso? ¿Dónde están las evidencias? O sea, porque tampoco es lo que yo diga, pues tampoco no, es que tenemos que respaldarlo con evidencia. Es como ahorita que si dice, no, del Salón de la Fama, aquí está. Oye, ¿fuiste al Super Bowl? Sí, fui a 10, aquí tengo todas las credenciales. Acabo de poner, ahora que tuve tiempo, de poner en unos protectores los 10 programas. Tengo los 10 programas del Super Bowl porque un protector de esos de hojas, de los que uno usa normalmente en las carpetas, no te sirve. Entonces tuve que pedir unos que cabe ahí. Tengo eso, pues y todas las fotos. No, ahora saqué una foto de cada representativa. Siempre me tomo una foto al entrar al estadio y la tenía ahí. Y de los Chargers, pues sí tengo un montón de fotos de que agarro y de que sí he estado ahí. Sí, hay varias cosas ahí interesantes también. Fui entrenador de base, pero muy poquito ahí en el Cobach. Después me salí del Cobach porque tenía el tiempo completo. Ahí me estuviera jubilando también, digo, sin salirme de la escuela. Oye, ¿sabían también quién fue el primer jugador más valioso del primer tazón de la UEFA? ¿Tú sí sabes, Abel? Ganó Águilas, creo que fue Águilas el primer campeón. Ganó Águilas, ajá. ¿Sí? 6-0, sí. El pase lo cachó Thomas, pero él no fue el jugador. Un tal Fernando Beltrán, ¿lo conocen? No, sí fue él era el quarterback. Un linebacker, ¿no? ¿Un linebacker? No, Quintero no. El jugador más valioso fue Fernando Beltrán. ¿Sí conoces a Fernando Beltrán o no? No me acuerdo. ¿Tú no lo conoces? No. Pues es el promotor de box. Órale. Fernando Beltrán, el promotor el promotor del ¿cómo se llama esto? Del travieso, de todo eso. Sí. Ha habido varios ahí, pero él fue el primero. ¿Él era qué? ¿El qué fue? ¿El que jugaba? ¿Quarterback? Él era quarterback. Él estuvo en el CETIS en JV. Yo fui entrenador del CETIS después de que yo conocí a Campo y todo eso en el 87, 88. Yo fui con los JV del CETIS. Él era Sweetwater y también él era el quarterback, Fernando, y ganamos. Como te digo, hay mucho que platicar de la historia del fútbol americano en Tijuana. Pues ahí cuando gusto, me hiciste remontar a la época, no manches, de 13, 16 años, 17, 18 años. Y te lo agradezco de veras. Creo en lo que estás invitado. Al contrario. Para una próxima reunión. Bueno, pues una vez más les agradezco su presencia, Coach Abel, a nuestro invitado de honor, a Argenis García. Estamos a sus órdenes y esperamos oír cosas buenas después de que pase todo esto, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Padilla, nos vemos. Hasta pronto, cuídense. Hasta luego. Igual, gracias.